Creo que ahora, pues bueno, es irrelevante relatar todo lo vivido. No acabaría nunca, son muchísimos detalles. Pero el punto es que en mi mente y en mi corazón comenzaron a crecer escenarios idealistas de naturaleza social que no existían en ese aquí y en ese ahora. Si bien mi infancia fue de gran felicidad en convivencia de muchos niños, en mi adolescencia eso cambió, ya que comencé a ser consciente de muchas cosas. Entre ellas, descubrir que la naturaleza moral de estas imágenes no correspondía a la de los espacios y sujetos con los que convivía. Por lo tanto, mi adolescencia comenzó un camino solitario. O bueno, más bien, aparentemente solitario, ya que una realidad espiritual comenzó a dibujarse lentamente a mi lado. Si bien me separé de los amigos de la infancia, ya que sus gustos y sus tendencias poco sanas, que en ocasiones suelen aparecer en la adolescencia, hicieron que me alejara. Sin saberlo, en ese momento, el ser espiritual actuó. Recibí la compañía en imágenes ideales de dos seres muy particulares. Dos seres. Uno masculino y otro femenino. Ellos fueron mi compañía y de los primeros guías conscientes de estos momentos complejos de la adolescencia. Sé sus nombres, pero prefiero omitir detalles. De ellos, por ahora y quizás nunca, voy a hablar. Fue alrededor de los 14 años cuando fui poco más consciente de estas imágenes y comencé a tomar decisiones para buscar estos escenarios aquí, en el mundo material. Buscar lecturas relacionadas fue uno de los caminos. Fue en la segunda mitad de los años 70 cuando estas imágenes sembradas habían adquirido tal fuerza que me llevaron a buscar más información que me permitiera definirlas. Obviamente yo fui creciendo, fui madurando y fue teniendo un poder de decisión pues obviamente mayor que cuando uno es niño, porque empieza entonces uno a vivir la adolescencia. Para ese entonces tenía muy claro un escenario ideal inexistente en los espacios materiales que hasta ese momento conocía. Fue en ese momento cuando los seres espirituales comenzaron a sembrar en mí escenarios, en imágenes, sensaciones de un mundo aún más elevado y además a recibir un claro mandato a buscar algo. Un algo que no sabía qué o cómo. Lo que sí sabía es que ese algo contenía estructuradamente los escenarios pintados por los seres espirituales desde mi infancia. Ese algo era un lugar o lugares indescriptibles con hermosos colores y de enormes valores morales, pero que me cuesta mucho trabajo describirlo. De hecho, no puedo. Pero sí estaba henchido de colores, vamos a llamarles idealistas, de muchos valores espirituales, con seres que podrían darme respuestas. Entonces ocurrió que esta inercia, ya sea angélica o simplemente espiritual, o este monitor misterioso, me orientó hacia las librerías. Tuve un gran impulso de buscar libros, pero muy fuerte. Era anormal. Pero en aquellos tiempos no existía Internet. No existía Internet. Ahora es muy fácil buscar información, que bueno, también es un problema porque se expone uno a información falsa o información de manera fácil y rápida y también se pierden otras cosas. Las computadoras en aquel entonces apenas empezaban a aparecer, que eran esos monstruotes de computadoras todas lentas y muy arcaicas. Así es que comencé a buscar una fuente escrita y descrita por ellos
a través de esas enigmáticas imágenes ideales, pero que no conocía, que no sabía cómo buscarla en las librerías, solo sabía que tenía que encontrarlas. Fue así como comencé a buscar el libro de Urantia, pero sin conocer su nombre. Fíjese qué curioso detalle me tocó vivir. Buscaba un libro sin saber su título. Sabía que existía y sabía que lo reconocería al tenerlo en mis manos, pero había que encontrarlo. Y como les dije, no había internet. Así, a partir de los años 70 comencé a buscar esta y otras fuentes. Repito, quiero aclarar, Urantia no fue la única fuente, pero realmente lo que las imágenes sembradas por los espíritus de la forma o por la chispa divina me llevaron a buscar no era exactamente un nombre o un autor, sino una ideología congruente con las imágenes, sensaciones de mi infancia. Busqué entre los libros familiares disponibles y luego en librerías de la zona. Fue una búsqueda larga que pues, no tiene sentido relatar. De esta forma fue que comencé a iluminar estas imágenes a través de diversos autores. Tampoco tiene sentido citarlos, pero en cierto sentido fueron un sendero que me llevaría en los años 80 al libro de Urantia y a otras corrientes filosóficas, como la propuesta steineriana, entre otras. Luego comenzó a ocurrir un fenómeno. Comencé a encontrar en estos textos filosófico-espirituales lo que antes se me había revelado en imágenes, sensaciones. No sé si me explico. Fue a partir de ahí que los ideales escritos por diversos autores podía reconocerlos gracias a las imágenes sembradas en mí. Fue ahí cuando comencé a probar principios revelados. De hecho, cuando por primera vez supe sobre la Fundación Urantia y su libro, supe de inmediato que era una de las fuentes que empecé a buscar desde los años 70. Pero no era la única fuente. El punto que deseo destacar es que estos seres espirituales sembraron las imágenes desde mi infancia de tal forma que cuando las encontraba definidas en un texto, entonces simplemente al leerlos los reconocía, pero ahora a través del intelecto, como si estas ideales me hubieran estado esperando. Era como haber regresado al caluroso hogar de la infancia, pero ahora desde otra óptica. No eran lugares o conceptos nuevos, sino espacios que ya conocía y que había amado, y ahora solamente regresaba con el instrumento del pensamiento. Ahí descubrí que al mundo espiritual primero debemos amarlo si es que deseamos conocerlo, y no al revés. La verdad fue sembrada en sensaciones calurosas. Cuando me hallé frente a la madeja del conocimiento, me fue más fácil reconocerla. En la infancia había conocido esos valores a partir de imágenes reconocidas emocionalmente y expresadas a través de mi voluntad, como en el juego infantil o en el arte, pero en mi adolescencia y los inicios de mi vida adulta, aquello que nació a través de sentimientos calurosos o amorosos, por primera vez los veía a través de los ojos de la razón. La inteligencia del mundo espiritual no puede introducir conceptos en los niños. Por eso es que trabajan con las imágenes emotivas que incitan a la voluntad a través del juego o del arte. La entrada a realidades superiores
no puede ser intelectualmente, no puede ser a través del pensamiento, no entra por la cabeza. El primer contacto no puede ser al ser consciente. El ser humano primero vive y luego reflexiona sobre su vivir, pero esto viene muchos años después. Por eso es que primero se viven las imágenes, de ahí la importancia de la imaginación en los primeros años escolares. Luego se reflexiona sobre ellas y en otra etapa superior se las da sentido y significado. De ahí se deriva la sabiduría. Claro, todo esto, por supuesto, acompañado de la experiencia en la vida. La educación humana va de las extremidades, luego va hacia el tórax y finalmente llega hacia la cabeza. Este principio bien lo saben los seres superiores. Pero estos seres, al menos en mi vida, no solamente trabajan con las imágenes, sino que obran con múltiples recursos. Salvo extraordinarias excepciones, ellos no pueden interferir directamente sobre el destino, pero sí colocan diques o manipulan el ambiente para conseguir canalizar al sujeto hacia ciertos espacios. En particular, este trabajo lo hacen las huestes angélicas. Yo podría platicarle decenas de eventos en mi vida, los cuales he analizado ahora en mi vida madura y observo cómo claramente se nota que todo ha sido parte de un plan superior, como seguramente está ocurriendo en ustedes. Para darse cuenta cómo obran estos seres, basta con armar el rompecabezas, solo que en este caso no se arma hacia adelante, es decir, desde la primera pieza irlo armando hasta que se complete todo el rompecabezas. Así lo haríamos en un rompecabezas común. Más bien, cuando tratamos de armar cómo han operado las huestes celestiales en nuestras vidas, bueno, al menos así lo he hecho yo y me ha funcionado, el rompecabezas se arma en el sentido inverso, es decir, hacia atrás. ¿A qué me refiero? El mundo espiritual ha trazado previamente un plan espiritual para cada uno de nosotros. Existe un proyecto particular. Existe un objetivo final ideal que se alcanza en el futuro. Cuando llegamos a una edad madura, digamos arriba, que les diré, de los años 50, y claro, si hemos tenido un deseo sincero y las condiciones propicias, entonces sí, y solo si hemos desarrollado cierto nivel de conciencia espiritual, sabremos que hemos llegado a un punto donde de manera solitaria, sino que pareciera que la vida fue un escenario donde hubo una gran cantidad de eventos a manera de diques, de tal forma que donde nos hallamos parados, no solamente es producto de nuestro libre albedrío y nuestra voluntad, sino que una vez analizado cada evento de nuestras vidas, es clara la mano de una fuerza superior. De que esto donde estoy parado ahora, de que esta conciencia espiritual que todos vamos desarrollando no es casual, que hubo una mano superior que obró en diferentes momentos de nuestras vidas, en momentos clave, y siempre hubo algo, un detalle, algo que hizo que cambiáramos el rumbo hacia otras cosas. Allí es donde, si vemos todos estos eventos, si los analizamos y los vamos colocando de manera clara a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestra biografía, nos daremos cuenta que no es casual, que hubo una inteligencia superior. En mi caso, es claro el lugar al cual ellos querían que yo llegara. Son tantas las evidencias, desafortunadamente no puedo contarles todo, y aparte no es el espacio, no habría el tiempo, y aparte creo que no sería conveniente hacerlo, no sería pertinente. No tengan duda que ellos trabajan de manera muy eficiente, siempre y cuando encuentren no solamente la capacidad para cooperar
sino voluntad para hacerlo. Entonces llega el momento en nuestras vidas que podemos tejer del presente hacia el pasado nuestras propias vidas, pero a partir de un ideal de vida proyectado por el mundo espiritual. Es como si de pronto en nuestra vida madura repentinamente caemos en la conciencia de que estamos en un lugar más espiritual que material, pero no sabemos cómo ocurrió todo esto. No sabemos cómo ocurrió todo esto tan bello. Es como si de pronto llegamos a un lugar que no teníamos planeado y que no tenemos una clara explicación del cómo y el por qué estamos ahí. Entonces tenemos que hacer una retrospectiva de nuestras vidas para ver cómo se formó todo esto. Es como abrir los ojos espiritualmente y encontramos frente a nosotros un rompecabezas idealista ya armado. Y ahora lo empezamos a desarmar mentalmente pieza por pieza para entender cómo se formó todo, porque pareciera que ocurrió fuera de nuestras conciencias. Esto es como yo lo he vivido. No estoy diciendo que así tenga que ser. Yo le estoy compartiendo mi experiencia con la esperanza de que les sea de utilidad para sus vidas. Si lo hacemos pacientemente, nos daremos cuenta que se fue armando entre nuestra libre voluntad y capacidad y con los inteligentes diques espirituales que inclinaban, sin alterar nuestro libre albedrío, hacia un proyecto espiritual superior. Uno de estos diques, que ya les he relatado, pues son el trabajo de nuestro ajustador del pensamiento o posiblemente de los espíritus de la forma, que a través de las imágenes emotivas comenzaron a trazar un camino. Era como iluminarnos con una linterna y ese iluminar nos produciera una sensación calurosa, que pudiésemos ver escenarios hermosos y entonces desde nuestro interior surgía la voluntad de seguirlos o crearlos. El esfuerzo de estas fuerzas superiores está presente a cada momento, pero no siempre se dan los resultados esperados, porque para que los resultados se den, necesitan de nuestra cooperación y desafortunadamente no siempre existe la capacidad. La genética de cada quien puede favorecer o entorpecer, o a veces las vidas humanas terminan siendo pues un desastre totalmente alejados del proyecto espiritual original. Ahora bien, según el Libro Azul, existen ajustadores del pensamiento o chispas divinas con diferentes grados de experiencia. No todas las chispas divinas son iguales. Existen ajustadores del pensamiento o chispas divinas que han morado en infinidad de seres humanos, siempre de diferentes planetas, e incluso han morado en personajes muy importantes, como por ejemplo el mismo Jesucristo. Esto significa que, según el grado de experiencia de nuestro ajustador, será la efectividad del contacto con el ser mortal. Entonces, este factor se une al de las condiciones biológico-genéticas, a la personalidad del individuo y al medio ambiente social y educativo de cada individuo y también a la calidad de las relaciones humanas que haya tenido desde su gestación. Eso es muy importante. Cómo se relacionó con las personas, cómo fue tratado en su infancia, cómo fue el juego con sus amigos, cómo fue la relación con sus maestros. Todos estos factores combinados definirán un tipo de contacto, siempre sin violar nuestro libre albedrío. Eso es sagrado. Independientemente de estos factores, cualquiera que sea nuestra situación, debemos tener claro que el contacto está presente principalmente a través de nuestra chispa divina y las huestes angélicas. Solo resta que cada uno de nosotros despierte esa sensibilidad para detectarlo y buscar fluir por el río del proyecto espiritual. Bien, pues se fue el tiempo, qué rápido se va el tiempo.
Y apenas he narrado algunas cosas de mi infancia y algunas de la adolescencia. Muy pocas, por cierto. Y les soy sincero, tengo dudas de seguir narrando elementos clave. En un sentido espiritual, estos elementos clave, lo digo en un sentido de que fueron clave en un sentido espiritual, fueron, digamos, los pilares que soportaron mi vida hasta lo que ahora tengo. Sé que apenas podré narrar una pequeñísima parte, porque muchas de ellas están, digamos, en proceso de definirse. Tendré que centrarme sobre aspectos que dieron origen a pedagogía cósmica, pero es tan difícil resumirlo porque prácticamente todo se relaciona. Es un rompecabezas en el cual cada pieza es parte de un todo que no se puede omitir. De ahí el reto de poder dar una imagen con pocas piezas. Verdaderamente es todo un reto. Pero bueno, el tiempo se ha ido. No quiero hacer videos largos y siempre se me hacen largos. Y siempre me quedo con mucha información que quisiera compartir, pero bueno, creo que videos tan largos pues sí cansan. Aunque yo sé que muchos de ustedes me lo han dicho que no son cansados, pero trato de hacerlos lo más corto posible, pero que tenga la información necesaria. Por ahora lo que deseo dejar claro, y lo deseo porque es información que les puede servir en su camino espiritual, por eso lo hago, es que la chispa divina, y en particular los ángeles de la forma, trabajan sembrando imágenes con un propósito y que el significado de tales formas, sensaciones, se aclararán cuando hayamos logrado una real visión espiritual en la vida adulta. Sin ese trabajo espiritual, el ser humano no podría evolucionar. Nos quedaríamos en un estado casi animal. De ahí la trascendencia de estos seres espirituales. Yo no tengo duda, estas imágenes ideales anticipan escenarios futuros, porque eso fue la sensación que me dejó todo este tipo de imágenes. Eran escenarios futuros y es tal su fuerza que logran desde nuestra alma parir el deseo supremo de vivir en ellos. Por lo tanto, uno de los objetivos centrales es construir una sociedad más elevada, la felicidad para todos. Otro de los mensajes que se desprenden de estas imágenes es que cuando llega la vida adulta, surge una necesidad de comprender tales imágenes. Entonces, estas bellas imágenes, sensaciones, se confrontan con una realidad humana cruda, con el dolor y las tribulaciones, con las injusticias, con la maldad humana, con la corrupción, etc. De tal forma que este encuentro nos lleva a la maravillosa oportunidad de discernir, acción que puede ser opcional. Nadie lo obliga a discernir, nadie lo obliga a reflexionar. Pero si hemos logrado ver claro, entonces invariablemente nuestro discernimiento será profundo y continuo. Entonces nos daremos cuenta que podemos llegar a la divinidad a través del pensamiento. Acción que les expliqué recientemente en el video sobre el discernimiento de significados, la frontera con Dios. Cuando verdaderamente estemos penetrando la frontera espiritual, surgirá un enorme y verdadero deseo de servir a los demás, de manera altruista, ayudar al prójimo. Las imágenes sembradas desde la infancia progresivamente nos volverán conscientes de que detrás de todo lo material se proyecta un infinito fondo espiritual, un hermoso escenario del cual nos habló y mostró un humilde carpintero nacido en Belén.
Las cosas no son como aparentan. Despertar la visión espiritual revelará el camino hacia la verdad. Pues bien, creo que no he hecho el mejor resumen, pero espero que les sirva y que les incentive a un automirarse. No lo duden, debemos abrir los ojos al contacto de los contactos, el que se lleva a cabo con nuestra chispa divina y las huestes angélicas. ¿Para qué mirar al cielo? A ver si vemos una nave discoidal. Bueno, si lo hacen está bien. Estar atentos al mundo es parte de nuestra misión. Debemos estar con los ojos bien abiertos, sobre todo en estos tiempos, para detectar cualquier fenómeno que se dé a nivel social, a nivel espiritual, a nivel material, etc. Pero el suceso, escuche bien, el suceso más grande ocurre en el contacto que se gesta en nuestra mente y la supermente, entre Dios y el hombre. Hay que aprender a mirar hacia adentro de nosotros. El próximo vídeo les platicaré algunos detalles de cómo maduró una conciencia espiritual en mi vida adulta. Les platicaré algunos eventos y cómo fue que de manera acelerada e imprevista tuve que abrir este espacio de pedagogía cósmica. Pero por ahora hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.